Nunca imaginé que mi propia familia llegaría a acusarme de robar dinero, mucho menos imaginé que la persona que me señalaría sería mi cuñada, una mujer a la que había ayudado durante años. Todo comenzó con una llamada a las 7:30 de la mañana. Mira, teléfono sonó mientras preparaba el desayuno. Vi el nombre de mi cuñada en la pantalla. Era Carolina. Normalmente no me llamaba tan temprano. Contesté. Hola, ¿fuiste tú? Su voz sonaba alterada. ¿Yo qué? No te hagas la que no sabes. No entiendo de qué hablas. Carolina respiró con fuerza. Faltan $8,000 de mi cuenta. Me quedé en silencio. ¿Y qué tengo que ver yo? Tú fuiste la última persona que estuvo en mi casa. Eso no significa que haya tomado tu dinero. ¿Quién más estuvo? No sé, pero tú estuviste aquí. La noche anterior había ido a su casa porque Carolina me había pedido ayuda para organizar unos documentos. Su esposo, Daniel, estaba de viaje por trabajo. Carolina quería revisar unos papeles relacionados con una propiedad que habían comprado. Yo había llegado alrededor de las 6 de la tarde. Estuvimos juntas aproximadamente 2 horas. Después regresé a mi casa. Nunca imaginé que aquella visita terminaría convirtiéndome en la principal sospechosa de un robo. Carolina volvió a hablar. También desaparecieron otros movimientos. ¿Qué movimientos? Transferencias. ¿A dónde? No lo sé todavía. Entonces llama al banco. Ya lo hice. ¿Y qué te dijeron? Que las operaciones fueron hechas desde mi cuenta. Entonces tienes que investigar quién entró. Eso estoy haciendo. Su voz cambió. ¿Me estás diciendo que no sabes nada? No sé nada. Carolina se quedó callada. Después dijo algo que nunca olvidaré. Necesito que me devuelvas el dinero. ¿De qué estás hablando? No voy a pagar algo que no hice. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que necesito mi dinero. Me quedé mirando el teléfono. Carolina estaba convencida de que yo la había robado. Y lo peor era que no tenía ninguna prueba. Solo tenía una sospecha. Mi nombre es Mariana. Tengo 39 años y llevaba casi 15 años casada con Andrés, el hermano de Carolina. Durante todo ese tiempo, Carolina y yo habíamos tenido una relación complicada. Nunca fuimos amigas íntimas, pero tampoco habíamos sido enemigas. Cuando Carolina necesitaba ayuda, yo estaba. Cuando tuvo problemas con su negocio, la ayudé. Cuando enfermó su madre, la acompañé al hospital. Incluso le presté dinero en una ocasión cuando tuvo dificultades para pagar una deuda. Nunca se lo reclamé. Por eso aquella acusación me dolía tanto. No era solo el dinero, era la facilidad con la que había decidido creer que yo podía hacer algo. Así, cuando Andrés regresó del trabajo aquella tarde, le conté lo ocurrido. Se quedó sorprendido. ¿Carolina te acusó de robarle? Sí, directamente. Sí, ¿y por qué? Dice que fui la última persona que estuvo en su casa. Andrés se quedó pensando. Eso es absurdo. Eso mismo dije. ¿Te dijo cuánto falta? $8,000 inicialmente. Ahora dice que hay más movimientos. Andrés tomó el teléfono. Voy a llamarla. No, ¿por qué? Porque no quiero que esto se convierta en una pelea familiar, pero tienes que defenderte. Lo sé. Entonces, déjame hablar con ella. Finalmente, acepté. Andrés llamó a su hermana. Puso el teléfono en altavoz. ¿Qué quieres? Preguntó Carolina. Quiero saber por qué estás acusando a Mariana. ¿Por qué desapareció dinero? Eso no demuestra que haya sido ella. Fue la última persona que estuvo en mi casa. Yo también estuve allí muchas veces. Y nunca desapareció nada. Carolina guardó silencio. Después dijo, no estoy diciendo que tenga pruebas. Entonces, no la acuses. Solo estoy intentando entender qué pasó, pues empieza por el banco. Ya lo hice. ¿Y qué dijeron? Que algunas operaciones se hicieron utilizando mis credenciales. Andrés frunció el ceño. ¿Tus credenciales? Sí. ¿Alguien tiene acceso? No. ¿Estás segura? Carolina no respondió. Andrés insistió. ¿Quién conoce tus contraseñas? Solo yo. Hubo un silencio incómodo.
Entonces Carolina dijo, y Mariana. La miré. Yo nunca había tenido sus contraseñas bancarias. Eso es mentira, respondí. Carolina se puso a la defensiva. Tú me ayudaste a configurar la aplicación. Sí, pero eso fue hace años. Y yo no guardé ninguna contraseña. No te creo. Andrés intervino. Carolina, basta. No, necesito recuperar mi dinero. Y si no fue Mariana, entonces alguien más lo hizo. Exactamente. Entonces, investiga antes de acusar. Carolina colgó. Me quedé sentada en silencio. Andrés me tomó de la mano. No te preocupes. Pero yo estaba preocupada, no por el dinero, sino porque algo no encajaba. Al día siguiente, Carolina apareció en mi casa. No vino sola, la acompañaba su esposo, Daniel. Abrí la puerta y los vi. Podemos hablar, dijo Daniel. Pasen. Carolina entró sin saludar. Puso una carpeta sobre la mesa. Aquí están los movimientos. Miré los documentos. Había varias transferencias. Algunas eran de cantidades pequeñas. 200, 400, 600. Después, aparecían cantidades mucho mayores. 2000, 3000, y finalmente una transferencia de $4000. Todas habían salido durante las últimas semanas. No entiendo, dije. Carolina me miró. El problema es que varias ocurrieron después de que tú vinieras a mi casa. Eso no significa que yo las haya hecho. ¿Quién más conocía tu casa? Preguntó Daniel. Varias personas. ¿Quiénes? Mi madre, mi hermana, Tura y Mariana. Daniel me miró. ¿Tienes acceso a su computadora? No. ¿A su teléfono? No. ¿A sus cuentas? No. Carolina cruzó los brazos. Pero ¿sabes cómo entrar? No, yo no sé su contraseña. Ella la cambió varias veces. Daniel miró a su esposa. Carolina, esto no demuestra nada. Ella se levantó. Quiero que Mariana me dé su teléfono. Me quedé sorprendida. ¿Por qué? Para comprobar que no tienes acceso a mis cuentas. No tienes derecho a revisar mi teléfono. Si no escondes nada. ¿Por qué te molesta? Porque me estás tratando como una ladrona. Carolina se quedó callada. Daniel intervino. Creo que deberíamos calmarnos. Pero, Carolina ya estaba furiosa. $8000 no desaparecen solos. Lo sé, y alguien tiene que ser responsable. Me levanté. Si quieres denunciarme, hazlo, pero no voy a permitir que me humilles en mi propia casa. Carolina tomó la carpeta. Esto no termina aquí. Se fue con Daniel. Yo cerré la puerta. Andrés estaba detrás de mí. Mariana, ¿qué? Hay algo que no te conté. Lo miré. ¿Qué cosa? Anoche Carolina me llamó después de hablar contigo, y me dijo que había encontrado algo más. ¿Qué? No quiso decirme por teléfono. Sentí un escalofrío. ¿Qué encontró? Andrés negó con la cabeza. No lo sé, pero dijo que había una transferencia que podía demostrar quién estaba detrás de todo. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar. Si sigues haciendo preguntas, vas a terminar metida en un problema mucho más grande. Leí el mensaje varias veces. No sabía quién lo había enviado, pero había una cosa que tenía clara. Quien estuviera vaciando la cuenta de Carolina. Sabía que yo estaba siendo acusada, y, por alguna razón, quería que dejara de hacer preguntas. Guardé una captura. Después llamé a Andrés. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Recibí una amenaza. Le conté lo ocurrido. Su voz cambió inmediatamente. ¿Estás segura? Sí. No respondas. Ya lo guardé. Voy a ir a casa. No tardes. Cuando Andrés llegó, revisamos juntos el mensaje. Después me hizo una pregunta. ¿Tú crees que alguien de la familia está haciendo esto? No quería responder, pero después de unos segundos dije, sí. ¿Quién? No lo sé, todavía, pero alguien sabe demasiado. Y si realmente quieren que deje de investigar, significa que Carolina no está buscando al culpable correcto, está buscando a la persona equivocada, y yo estaba decidida a descubrir quién estaba vaciando su cuenta antes de que aquella acusación destruyera mi relación con toda la familia.
A la mañana siguiente decidí no esperar a que Carolina volviera a acusarme. Si alguien estaba vaciando su cuenta, necesitábamos descubrir cómo lo hacía, y si alguien estaba intentando culparme, necesitábamos saber por qué. Lo primero que hice fue pedirle a Andrés que llamara a su hermana. No quería hablar con ella directamente. Todavía estaba demasiado molesta. Cuando contestó, Andrés le preguntó si podía enviarle una copia completa de los movimientos bancarios. Carolina aceptó. Una hora después, teníamos todos los documentos. Los revisamos en la mesa de la cocina. Había algo extraño. Las primeras transferencias eran pequeñas. $200, 150, 300. Parecían movimientos diseñados para no llamar demasiado la atención. Después, las cantidades aumentaban, y había algo todavía más extraño. Todas las operaciones se realizaban aproximadamente a la misma hora, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Miré a Andrés, quien utiliza una cuenta bancaria a esas horas, alguien que no quiere que lo descubran, o alguien que tiene acceso automático. Eso me hizo pensar, ¿Carolina utiliza aplicaciones para hacer transferencias? ¿Sí tiene configuradas transferencias programadas? No lo sé, la llamamos. Carolina, ¿tienes pagos automáticos? Algunos. ¿Transferencias programadas? Creo que sí. ¿De qué tipo? Pago de proveedores. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Andrés me miró. Ahí podía estar la respuesta. Le pedimos que revisara todas las transferencias programadas. Carolina tardó unos minutos. Después dijo, hay una que no reconozco. ¿Cuál? Una transferencia mensual de $1000. ¿A quién? A una empresa. ¿Qué empresa? Carolina leyó el nombre. Ninguno de nosotros lo conocía. ¿Desde cuándo aparece? Hace 6 meses. ¿Y nunca la viste? No, eso era imposible. $1000 mensuales durante 6 meses. Significaban $6000. Y todavía faltaban otros movimientos. Carolina comenzó a ponerse nerviosa. Voy a llamar al banco. Hazlo. Después de unos minutos, regresó a la llamada. El banco dice que la transferencia fue autorizada desde mi aplicación. ¿Tú la autorizaste? No. Entonces alguien tiene acceso. Carolina guardó silencio. Por primera vez desde que había comenzado todo, dejó de hablar de mí. Estaba empezando a sospechar que realmente había otra persona. Ese mismo día acompañé a Carolina al banco. No quería hacerlo, pero necesitaba demostrar que no tenía nada que esconder. El gerente revisó la cuenta. Había varios accesos desde dispositivos diferentes. Uno correspondía al teléfono de Carolina, otro a una computadora de su casa, y había un tercero, un dispositivo que nadie reconocía. ¿Pueden decirnos de dónde se conectó?, preguntó Carolina. El gerente revisó la información. La ubicación aproximada corresponde a esta ciudad. ¿A qué zona? Nos dio una dirección. Carolina se quedó pálida. Yo también. La dirección correspondía a una oficina, pero no era una oficina cualquiera. Era la empresa donde trabajaba su esposo. Miré a Carolina. ¿Daniel trabaja allí? Sí, pero eso no significa que haya sido él. No dije nada. No quería cometer el mismo error que ella había cometido conmigo. No íbamos a acusar a nadie sin pruebas. El gerente continuó. ¿Hay algo más? ¿Qué? El dispositivo se conectó por primera vez hace 7 meses. ¿Hace 7 meses? Sí, ¿y coincide con el comienzo de las transferencias? Exactamente. Carolina cerró los ojos. Su esposo llevaba 7 meses teniendo acceso a su cuenta, pero todavía no sabíamos si había sido él. Cuando salimos del banco, Carolina no habló durante varios minutos. Finalmente dijo, Mariana, tengo que pedirte disculpas. La miré. ¿Por qué? Por acusarte. Todavía no sabemos quién lo hizo, pero ahora sé que no tenía derecho a señalarte. Acepté sus disculpas, aunque la relación entre nosotras ya no sería igual. Al menos había dejado de verme como una ladrona. Antes de regresar a casa, Carolina recibió una llamada. Era Daniel. ¿Dónde estás?
En el banco. ¿Por qué? Encontramos algo extraño en mi cuenta. Hubo silencio. ¿Qué encontraron? Un acceso desde tu trabajo. Daniel tardó unos segundos en responder. Eso es imposible. ¿Tienes acceso a mi computadora? No, ¿seguro? Sí. Entonces, ¿por qué aparece una conexión desde tu empresa? No lo sé. Carolina colgó. Me miró. Está nervioso. Eso no demuestra que sea culpable. Lo sé, pero algo no está bien. Esa noche ocurrió algo inesperado. Daniel llegó a nuestra casa, no a la de Carolina, a la nuestra. Andrés abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con Mariana. ¿Conmigo? Sí. Daniel entró. Tenía una expresión seria. Se sentó frente a mí. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por lo que pasó. No fuiste tú quien me acusó, pero tampoco hice nada para detenerlo. Lo observé. ¿Sabes quién está entrando a la cuenta de Carolina? No, ¿seguro? Sí. Entonces tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Has utilizado alguna vez su computadora? Daniel se quedó callado. Sí. ¿Cuándo? Varias veces. ¿Y su teléfono? También. ¿Conoces sus contraseñas? No, nunca. Antes sí. ¿Y ahora? Ella las cambió. Lo miré fijamente. ¿Por qué? No lo sé. Daniel parecía incómodo. Entonces pregunté. ¿Conoces una empresa llamada Grupo Delta? Su rostro cambió, solo por un segundo, pero lo vi. No, estás mintiendo. No estoy mintiendo. Tu reacción acaba de demostrarlo. Daniel se levantó. No, tengo nada que ver con esto. Entonces quédate y ayúdanos a descubrir quién lo hizo. No, respondió. Se marchó. Cuando cerré la puerta, Andrés me miró. ¿Viste su cara? Sí, algo sabe. Al día siguiente, Carolina llamó. Mariana, ¿qué pasó? Revisé la computadora de Daniel. ¿Encontraste algo? Una carpeta. ¿Qué había dentro? Documentos bancarios. ¿De Carolina? Sí. ¿Cuántos? Muchos. ¿Y había algo relacionado con Grupo Delta? Sí. ¿Qué era? Un contrato. ¿A nombre de quién? Carolina. Sentí un escalofrío. ¿Sabes qué decía? No, pero hay algo peor. ¿Qué? La empresa que recibió $6,000 de mi cuenta pertenece a una persona que trabaja con Daniel. Eso cambia todo. Sí, pero todavía no demuestra que Daniel esté robando. Lord, sé. Carolina guardó silencio. Después dijo, hay otra cosa. ¿Qué? La cuenta de esa empresa recibe dinero de otras personas. ¿De quiénes? No lo sé, pero hay varios nombres. Uno de ellos es el de mi madre. Me quedé inmóvil. ¿Tu madre también está relacionada? No, ella murió hace 3 años. Sentí un escalofrío. Entonces alguien estaba utilizando información de personas que ni siquiera podían defenderse. Aquello ya no parecía un simple robo, parecía un sistema organizado. Esa noche Carolina vino a mi casa, traía una caja, la puso sobre la mesa. Encontré esto en la oficina de Daniel. Abrió la caja. Dentro había documentos, recibos y varias tarjetas bancarias. Reconocí una inmediatamente. Era una tarjeta antigua de Carolina. ¿Por qué la tenía? No lo sé. ¿Estás segura de que nunca se la diste? Sí. ¿Y estos documentos? No los conozco. Empezamos a revisarlos. Había contratos, copias de documentos personales, información bancaria y una lista de nombres. Algunos eran familiares de Carolina, otros eran personas que ella conocía por su negocio. Cada nombre tenía una cantidad de dinero escrita al lado. Me quedé mirando la lista. Carolina tomó una fotografía. Esto no es solo mi cuenta. No, hay más personas. Y alguien está llevando un registro. Entonces escuchamos un ruido afuera. Nos quedamos en silencio. Alguien había cerrado la puerta del auto frente a nuestra casa. Andrés miró por la ventana. No había nadie, pero cuando regresó a la mesa, encontró algo que no estaba allí antes. Un sobre blanco. Lo abrió. Dentro había una sola hoja. La leímos juntos. Dejen de buscar. Carolina empezó a temblar. Yo miré hacia la ventana. Esta vez entendí.
que ya no estábamos intentando descubrir quién había robado $8,000. Habíamos encontrado algo mucho más grande, y alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que descubriéramos quién estaba detrás. Después de encontrar aquella nota dentro del sobre, Carolina quería llamar a la policía inmediatamente. Yo también pensé que era lo correcto, pero antes de hacerlo, mi esposo nos pidió que esperáramos, no porque quisiera proteger al culpable, sino porque necesitábamos saber exactamente con quién estábamos tratando. Si alguien había conseguido información bancaria de varias personas, no podíamos enfrentarnos a esa persona sin saber hasta dónde llegaba todo aquello. Carolina estaba sentada frente a nosotros. Tenía las manos temblando. No puedo creer que esto esté pasando. Yo tampoco. Mi esposo tomó la lista de nombres. ¿Reconoces a todos? No, algunos sí. ¿Y los demás? No tengo idea. Comenzamos a revisar cada nombre. Uno pertenecía a un antiguo proveedor de Carolina. Otro era un vecino. Otro, una mujer que había trabajado con ella varios años atrás. Y luego apareció un nombre que me llamó la atención. Marta. ¿Quién es Marta? Pregunté. Mi suegra. Carolina me miró. Marta había fallecido 3 años atrás, pero su nombre aparecía en la lista junto a una cantidad de $5,000. Eso significaba que alguien había estado utilizando sus datos incluso después de su muerte. Carolina comenzó a llorar. No entiendo. Yo le tomé la mano. Vamos a descubrirlo. Pero en ese momento mi esposo recibió una llamada. Era su madre. No podía ser. Su madre había fallecido. Entonces comprendimos que no era ella. Era una persona utilizando el teléfono antiguo que había pertenecido a su madre. Mi esposo contestó. Hola. Nadie respondió. ¿Quién habla? La llamada terminó. Nos miramos. Unos segundos después llegó un mensaje. No sigan. Mi esposo dejó el teléfono sobre la mesa. Ahora sí vamos a llamar a la policía. La denuncia fue presentada esa misma noche. Un investigador llegó a nuestra casa y revisó todos los documentos. Nos pidió que explicáramos cómo habíamos descubierto las transferencias. Carolina contó todo, desde el primer retiro hasta la acusación contra mí. El investigador revisó la lista de nombres. ¿De dónde salió esto? Estaba en la oficina de mi esposo. ¿Quién tiene acceso a esa oficina? Varias personas. ¿Y quién tenía acceso a la computadora? Solo él y algunos empleados. El investigador señaló una de las hojas. Aquí aparece una empresa. Ciro, ¿la conocen? Ciro pertenece a una persona que trabaja con mi esposo. ¿Y esa persona tiene relación con las transferencias? Parece que sí. El investigador tomó fotografías de los documentos. Después preguntó. ¿Su esposo está involucrado? Carolina se quedó callada. No lo sé. ¿Confía en él? Ella tardó en responder. Quiero confiar, pero ya no sé qué pensar. El investigador asintió. No acusaremos a nadie todavía. Necesitamos pruebas. Al día siguiente, la investigación comenzó. El banco entregó registros de conexión. Los investigadores descubrieron que varias operaciones habían sido realizadas desde una computadora ubicada dentro de la empresa donde trabajaba Daniel, pero todavía faltaba determinar quién estaba frente a esa computadora. Revisaron las cámaras de seguridad y encontraron algo. Una persona había entrado varias veces a la oficina fuera del horario laboral. Llevaba una gorra, no se veía claramente su rostro, pero había un detalle, una pulsera. Carolina reconoció la pulsera. Es de Daniel. Yo también la había visto. Pero eso no era suficiente. Podía haber sido cualquier persona utilizando su pulsera. Entonces los investigadores revisaron los registros de acceso. La persona había utilizado una tarjeta de empleado. La tarjeta pertenecía a Daniel. Ahora teníamos una conexión directa. Pero Daniel seguía negándolo. Cuando lo confrontaron, respondió, perdí mi tarjeta hace meses. ¿Por qué no lo reportaste? No pensé que fuera importante. El investigador lo miró. Alguien utilizó tu tarjeta para entrar a la empresa de madrugada.
no fui yo. ¿Quién pudo utilizarla? No lo sé. ¿Y por qué no reportaste que estaba perdida? No sabía que la habían usado. Daniel parecía nervioso, pero todavía no había pruebas suficientes para detenerlo. Carolina comenzó a desconfiar completamente de su esposo. Una noche me llamó: Mariana, necesito verte. ¿Pasó algo? Encontré otra cosa. Nos encontramos en su casa. Carolina me llevó hasta la habitación de Daniel. Abrió un cajón. Dentro había una pequeña libreta. La abrió. Había números, fechas, nombres y cantidades. Los mismos nombres de la lista que habíamos encontrado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Carolina señaló una página. Mira, era una cuenta detallada de las transferencias. Pero había algo más. Al lado de cada nombre aparecía una palabra: pagado, pendiente, bloqueado. ¿Qué significa esto? No lo sé. Pasamos varias páginas. Entonces apareció mi nombre. Sentí un escalofrío. Junto a mi nombre había una cantidad: $10,000. Debajo decía: presionar a través de Carolina. Me quedé inmóvil. Él había planeado utilizar la acusación contra mí para obtener dinero. Carolina empezó a llorar. Dios mío, yo la abracé. No es tu culpa. Sí lo es. No, te manipuló, pero yo te acusé, porque él quería que lo hicieras. Carolina negó con la cabeza. No puedo creer que haya confiado en él. La investigación dio un giro cuando los agentes descubrieron que la empresa de Daniel tenía una cuenta secundaria. Esa cuenta recibía pequeñas cantidades de dinero provenientes de varias personas. Nadie sabía exactamente para qué, pero cuando compararon los nombres con la lista, coincidían. El dinero de Carolina no desaparecía directamente hacia la cuenta de Daniel. Pasaba por una empresa intermediaria, después era enviado a otras cuentas. Era un sistema diseñado para ocultar el origen. Y había alguien más involucrado, un hombre llamado Sergio. Sergio era socio de Daniel en uno de sus negocios. Cuando los investigadores lo interrogaron, negó todo, pero había un problema. Su teléfono contenía conversaciones con Daniel. En una de ellas decía: haz que piense que fue Mariana. Daniel respondía: ya está hecho. Cuando el investigador nos mostró la conversación, Carolina se quedó completamente inmóvil. Era la prueba que necesitábamos. No había sido un accidente, no había sido una confusión. Daniel había decidido culparme deliberadamente, pero todavía faltaba saber por qué. Los investigadores descubrieron que Daniel tenía grandes deudas. Había perdido dinero en varias inversiones. Había solicitado préstamos, y había utilizado dinero de otras personas para cubrirlos. Cuando ya no pudo pagar, comenzó a sacar pequeñas cantidades de las cuentas de personas cercanas. Primero eran cantidades pequeñas, después fueron aumentando, y cuando Carolina comenzó a notar movimientos extraños, necesitó encontrar un culpable. Me eligió a mí porque yo había estado en su casa. Pensó que sería fácil, pero cometió un error. Dejó demasiadas pruebas. Una noche, Daniel llamó a Carolina. Necesito verte. Ella estaba junto a mí. No vayas sola. No voy a ir. Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Carolina guardó silencio. Daniel continuó: sé que encontraste la libreta. Ella me miró. Entonces tú sabes que lo sabemos. Sí, ¿lo admites? No quería hacerlo así. Carolina comenzó a llorar. Así como, Daniel respiró profundamente. Necesitaba dinero, y por eso robaste. No quería robar. Entonces, ¿qué querías? Solo tomar prestado. $8,000. Los iba a devolver. ¿Y los demás? También. Carolina se quedó en silencio. ¿Y Mariana? ¿Qué? La utilizaste para culparla. Necesitaba que alguien pareciera culpable. ¿Por qué yo? Porque eras la última persona que había estado en mi casa. Daniel no sabía que los investigadores estaban escuchando la conversación. Había cometido un error. Acababa de admitirlo todo. Después de aquella llamada, los investigadores obtuvieron las órdenes necesarias. Revisaron la oficina de Daniel. Encontraron documentos, contratos, dispositivos, copias de información bancaria, y una computadora que contenía archivos eliminados.
Entre ellos había una carpeta con mi nombre. Dentro estaban mis datos personales, mis documentos, incluso fotografías de mi casa. Sentí miedo, pero también comprendí algo. Daniel no solo había querido robarle dinero a Carolina, había investigado a toda la familia, y había intentado encontrar la forma de utilizar nuestros propios vínculos para enfrentarnos unos contra otros. Cuando finalmente lo detuvieron, Carolina no quiso verlo, pero yo sí, no para vengarme, solo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué me elegiste? Daniel me miró, porque sabía que Carolina confiaba en ti, y, si ella pensaba que tú la habías robado, no sospecharía de mí. ¿Pensaste que nuestra familia se destruiría por $8,000? No sabía cuánto tiempo podría funcionar. Podrías haber pedido ayuda. Nadie me habría ayudado. No, lo que querías era dinero fácil. Daniel bajó la mirada, y entonces comprendí algo. El verdadero robo no había comenzado cuando desaparecieron los primeros $. Había comenzado mucho antes, cuando Daniel decidió que podía utilizar la confianza de su propia esposa como una herramienta. Meses después, el proceso judicial comenzó. Daniel y Sergio tuvieron que responder por fraude, falsificación y acceso indebido a información financiera. Carolina recuperó gran parte del dinero, y lo más importante, consiguió limpiar completamente mi nombre, pero nuestra relación había cambiado. Una tarde vino a mi casa, se sentó frente a mí. Mariana, ¿qué? Quiero pedirte perdón otra vez. No tienes que hacerlo. Ciro, te acusé sin tener pruebas. Estaba asustada, lo sé, pero también aprendí algo. ¿Qué? Que una persona puede manipularte sin que te des cuenta. Carolina tomó mi mano. Gracias por no abandonarme. La miré. A pesar de todo, seguías siendo mi familia. Ella sonrió, y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que aquella terrible historia podía terminar de una manera diferente. Pero todavía faltaba una última pieza, porque cuando revisamos todos los documentos incautados a Daniel, encontramos una transferencia que ninguno de nosotros esperaba, una cantidad mucho mayor, y el dinero no había ido a una cuenta de Daniel, había sido enviado a una persona completamente desconocida, alguien que no aparecía en ninguna de las listas, alguien que, aparentemente, había estado detrás de todo desde el principio. La transferencia desconocida cambió por completo la investigación. Hasta ese momento, todos pensábamos que Daniel había sido el responsable principal. Había utilizado la información bancaria de Carolina, había permitido que me acusaran, había trabajado con Sergio, y había utilizado una empresa intermediaria para ocultar parte del dinero. Pero aquella transferencia era diferente, no aparecía relacionada directamente con ninguno de los dos. El investigador colocó los documentos sobre la mesa. Hay una transferencia de $25,000. Carolina abrió los ojos. ¿25,000? Ciro, ¿de dónde salió ese dinero? De una cuenta relacionada con las operaciones que estamos investigando. ¿Y quién la recibió? El investigador señaló un nombre. Carolina se quedó completamente inmóvil. No, ¿qué pasa? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Esa persona no puede ser. ¿La conoces? Ciro. ¿Quién es? Carolina tardó unos segundos en responder. Mi hermana. Me quedé en silencio. Su hermana se llamaba Patricia. Había sido una de las primeras personas en sospechar de mí. Incluso había dicho que yo debía devolver el dinero. Pero había algo que no entendíamos. ¿Por qué habría recibido $25,000? El investigador explicó que todavía no tenían pruebas suficientes para afirmar que Patricia fuera responsable. La transferencia podía tener otra explicación, pero decidieron investigarla. Patricia aceptó hablar con los investigadores. Al principio negó conocer la cuenta, después dijo que alguien había utilizado sus datos. Pero cuando revisaron sus movimientos bancarios, encontraron más transferencias. No una, ni dos, sino varias. Durante casi un año había recibido dinero desde diferentes cuentas. El patrón coincidía con las operaciones que Daniel y Sergio habían realizado. Entonces apareció algo todavía más importante. Patricia había enviado mensajes a Daniel,
En uno de ellos decía: ¿ya conseguiste que Mariana parezca culpable? Carolina se quedó sin palabras. Yo tampoco podía creerlo. La persona que había insistido en que yo era sospechosa estaba involucrada, pero todavía no sabíamos qué papel había desempeñado. Cuando Patricia fue interrogada, finalmente confesó: había sido ella quien le había contado a Daniel que yo había estado en casa de Carolina aquella noche. También había sido ella quien le había sugerido que utilizaran mi nombre para desviar las sospechas. Pero faltaba una explicación. ¿Por qué? La respuesta era sencilla: dinero. Patricia tenía deudas. Había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio. Daniel le ofreció ayudarla, pero no con su propio dinero. Le ofreció una parte de lo que consiguieran. Ella aceptó, y así comenzó todo. Cuando Carolina se enteró, se derrumbó. No podía creer que su propia hermana hubiera participado. Durante años habían sido muy cercanas, habían compartido problemas, habían cuidado juntas a su madre, habían estado presentes en momentos difíciles. Y aún así Patricia había elegido el dinero. Carolina me llamó: Mariana, no puedo creerlo. Lo sé, era mi hermana, lo sé. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. Eso no justifica lo que hizo. No, Carolina lloraba. Yo la escuché. Después de unos minutos me dijo: quiero disculparme contigo. Ya lo hiciste. No es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo te hubiera creído desde el principio, habríamos descubierto esto mucho antes. No puedes culparte por haber sido manipulada, pero te acusé, Ciro, y después ayudaste a demostrar que yo no había sido. Carolina guardó silencio. Creo que eso también importa. Los meses siguientes fueron difíciles para toda la familia. Daniel fue condenado por los delitos financieros. Sergio también tuvo que responder por su participación. Patricia llegó a un acuerdo legal y tuvo que devolver parte del dinero que había recibido. Carolina recuperó una parte importante de lo perdido, pero algunas cantidades nunca pudieron recuperarse. No obstante, para ella lo más importante ya no era el dinero, era recuperar la tranquilidad. Durante mucho tiempo había revisado su cuenta bancaria varias veces al día. Tenía miedo de que alguien volviera a entrar. Tuvo que cambiar todas sus contraseñas, cerrar cuentas antiguas y aprender a confiar nuevamente. Una tarde, meses después de que todo terminara, Carolina me invitó a tomar café. Cuando llegué, estaba sentada sola. Tengo algo para ti. Me entregó un sobre. ¿Qué es? Ábrelo. Lo hice. Dentro había una carta. La escribió Patricia. No quería verla, pero Carolina insistió. La carta era una disculpa. Patricia reconocía que me había utilizado como una distracción para ocultar sus propios problemas. También admitía que sabía desde el principio que yo no había robado nada. Eso fue lo que más me dolió. No solo me había acusado, había sabido que era inocente, y aún así permitió que toda la familia dudara de mí. Cerré la carta. No quiero responderle. No tienes que hacerlo. No quiero volver a tener relación con ella. Carolina bajó la mirada. Lo entiendo. Después de todo lo ocurrido, nuestra familia nunca volvió a ser la misma, pero algo cambió entre Carolina y yo. Nos volvimos más cercanas. No porque hubiéramos pasado por una experiencia difícil juntas, sino porque aprendimos a confiar de una manera diferente. Una tarde, Carolina me dijo: ¿sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que durante semanas pensé que tú eras capaz de hacerme eso, y yo pensé que tú nunca confiarías en mí. Las dos nos quedamos calladas. Después nos abrazamos. No siempre podemos elegir lo que otras personas hacen, pero sí podemos elegir qué hacemos cuando descubrimos la verdad. Un año después, Carolina consiguió recuperar completamente el control de sus finanzas. Cerró el negocio que tenía con Daniel y comenzó uno nuevo, esta vez sola, sin depender de nadie. También decidió crear una cuenta especial para proteger sus ahorros. Cuando me contó la noticia, sonrió. Ahora nadie puede tocar mi dinero. Me alegra. Y tampoco voy a volver a confiar ciegamente. Eso es todavía mejor. Nos reímos. En cuanto a mí,
Aquella experiencia también me cambió. Durante mucho tiempo pensé que ser parte de una familia significaba confiar en todos. Ahora sé que no es así. La familia no se demuestra solamente con palabras, se demuestra con acciones, porque alguien puede sentarse contigo en la misma mesa durante años y aún así estar dispuesto a perjudicarte por dinero, y alguien a quien apenas considerabas cercano, puede ser quien te ayude cuando todos los demás dudan de ti. Meses después recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que podía ser otro problema. Contesté, Mariana, sí, soy el investigador que llevó el caso de Carolina. Necesito informarte de algo. ¿Qué pasó? Encontramos una última transferencia. Sentí un escalofrío. ¿Otra? Sí, pero esta vez no está relacionada con Daniel ni con Patricia. ¿Entonces con quién? El investigador hizo una pausa. Con una cuenta que llevaba varios años inactiva. ¿A nombre de quién? A nombre de tu suegra. Me quedé completamente quieta. Eso era imposible. Mi suegra había fallecido mucho antes de que comenzaran las transferencias. ¿Estás seguro? Sí, pero encontramos algo más. ¿Qué? La cuenta fue reactivada después de su muerte. ¿Quién la reactivó? El investigador me dio un nombre. Era el de una persona que yo conocía perfectamente. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. No podía creerlo, porque esa persona había estado cerca de nuestra familia desde el principio, y si la investigación continuaba, significaba que quizá Daniel no había sido quien inició todo. Había alguien más, alguien que había permanecido oculto. Cuando finalmente revisaron todos los registros, descubrieron que la cuenta había sido utilizada para recibir dinero de diferentes operaciones, pero la persona que había activado la cuenta no era Daniel, era alguien que había tenido acceso a documentos familiares años atrás, y esa persona era mi propio cuñado, el hermano de Andrés y Carolina. Durante años había tenido problemas económicos, y había utilizado información familiar para crear cuentas y mover dinero sin que nadie lo supiera. Daniel había terminado trabajando con él. Sergio había ayudado a ocultarlo. Patricia había participado después, y yo había sido utilizada como la persona perfecta para desviar las sospechas. La historia que parecía comenzar con $8,000 era mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Cuando todo terminó, Carolina me dijo algo que jamás olvidaré. Al principio pensé que habíamos perdido dinero, después entendí que habíamos perdido la confianza en algunas personas, pero también descubrimos quién realmente estaba de nuestro lado. La miré, y creo que eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Carolina sonrió. ¿Sabes qué aprendí? Que nunca vuelvas a acusar a alguien que amas sin tener pruebas. Asentí, y yo aprendí otra cosa, que cuando alguien intenta convertirte en culpable de algo que no hiciste, no necesitas gritar, no necesitas vengarte, solo necesitas encontrar la verdad, porque la verdad puede tardar, puede estar escondida, puede parecer imposible de encontrar, pero cuando finalmente aparece, puede destruir la mentira más cuidadosamente construida. Durante mucho tiempo pensé en aquella mañana en que Carolina me llamó para preguntarme si había robado su dinero. Recordaba perfectamente sus palabras. Necesito que me devuelvas el dinero. En aquel momento pensé que nuestra relación familiar podía terminar para siempre, pero la historia terminó demostrando algo diferente. Yo no había robado su dinero. Había sido utilizada como una pieza en un plan que involucraba a varias personas. Y la persona que realmente había estado vaciando la cuenta de Carolina estaba mucho más cerca de nosotros de lo que cualquiera imaginaba. Al final, el dinero fue recuperado en parte. Los responsables tuvieron que enfrentar las consecuencias. Y Carolina recuperó algo todavía más importante, su tranquilidad. Nuestra relación también cambió. Ya no éramos simplemente cuñadas que se veían en reuniones familiares. Nos convertimos en dos mujeres que habían aprendido, de la peor manera, que la confianza debe construirse con hechos, y cada vez que alguien me pregunta qué aprendí de aquella experiencia, siempre respondo lo mismo. Nunca permitas que una acusación te haga dudar de quién eres. Si sabes que eres inocente,
No necesitas convertirte en otra persona para demostrarlo. Mantén la calma, busca las pruebas, y deja que la verdad hable por ti, porque cuando la mentira está bien construida, puede engañar a muchas personas durante un tiempo, pero la verdad tiene algo que la mentira nunca podrá tener. No necesita inventarse, solo necesita ser encontrada.